Está muy de moda ver por las redes sociales publicaciones de How it started and how it's going, es decir, cómo empezó y cómo va o cómo sigue a día de hoy. Yo voy a hacer esto con distintos futbolistas de la Liga Santander. En los últimos días habréis visto muchas publicaciones de distintas personas famosas de How it started and how it's going. Ahora se me vienen a la cabeza, por ejemplo, futbolistas como Sergio Ramos o Leo Messi. También Reguilón con Gareth Bale subió cómo empezaron, que Reguilón le pedía una foto a Gareth Bale cuando jugaban en el Madrid y Reguilón todavía era un niño, y ahora los dos eran presentados el mismo día con el Tottenham, y así es como continúan a día de hoy. Algo curioso, pues esto mismo voy a hacer yo, pero con distintos jugadores de la Liga Santander, aunque con un pero, es decir, yo no vengo aquí a poner fotos de estos futbolistas cuando eran niños, porque al fin y al cabo, oye, podemos decir, hoy qué mono eran estos niños, pero realmente, pues, en contexto futbolístico tampoco nos aporta mucho. Yo lo que vengo a hacer es cómo empezaron con su debut en el fútbol profesional, por así decirlo, y cómo continúan a día de hoy estos futbolistas, y los voy a hacer con distintos futbolistas de la Liga Santander. No sé qué acogida tendrá esto por parte de vosotros, no será lo habitual, sí que bien es cierto, pero aprovechando que esta semana todavía no hay liga, pues he dicho, me voy a tirar un poquito a este fango y a ver qué tal sale y qué acogida tiene este vídeo. Así que nada, sin más dilación vamos a pasar ya con ese primer futbolista que he cogido, que es el bueno de David Silva, que comenzó jugando en el Eibar, en segunda división, debutó en el fútbol profesional. Una foto que muchos habréis visto, es que ya poca gente a lo mejor conocía, por así decirlo, pero sí que cuando se empezó a ver más la foto por redes sociales sobre todo, dijimos, anda, mira, David Silva en el Eibar, y luego a día de hoy que está en la Real Sociedad. Pero sí que yo quiero apuntar que en primera división debutó con el Celta de Vigo, algo que yo personalmente no recordaba. Muchos a lo mejor lo recordáis, pero yo personalmente esto no lo recordaba, y es que en primera división el bueno de David Silva debutó con el Celta de Vigo. Luego hay que tener en cuenta que todos estos debuts, tanto con Eibar como con Celta de Vigo, realmente David Silva pertenecía al Valencia, jugaba en calidad de cedido en estos dos equipos, pero bueno, luego llegó al Valencia, luego fichó por el Manchester City, donde poco hay que decir sobre su carrera. Con la selección española también ha sido bastante importante, y a día de hoy que ya ha llegado a la Real Sociedad. En todo este periodo el bueno de David Silva ha ganado nada más y nada menos que un Mundial, 2 Eurocopas y 4 Premier League, entre otros trofeos. Así que poco hay que decir del bueno de David Silva, que ya se conoce bastante, pero curioso cómo empezó jugando primero en Eibar en segunda división y luego en el Celta de Vigo en primera división. Pasamos con el siguiente futbolista, un Balón de Oro como el bueno de Luka Modric, jugador que empezó jugando en el HSK Zrinjski Mostar de Bosnia-Herzegovina y a día de hoy está en el Real Madrid. Algo que hay que tener en cuenta es que en su debut, en su primera temporada en el HSK Zrinjski Mostar, Luka Modric fue elegido mejor jugador de la Liga de Bosnia-Herzegovina. Era su primera vez que jugaba como futbolista profesional, ya pertenecía al Dinamo Zagreb, pero jugó aquí cedido, en calidad de cedido, pues aún así fue elegido el mejor futbolista de la temporada en Bosnia-Herzegovina. Luego fichó por el Tottenham, llegó al Real Madrid, y poco hay que decir del vuelo de Luka Modric, que hay que tener en cuenta que ha ganado un Balón de Oro, que ha llegado con su selección croata a una final del Mundial, teniendo en cuenta que Croacia no era ni mucho menos de las favoritas. Yo creo que incluso a meterse en semifinales o en cuartos de final, pues él junto a sus compañeros llevó a Croacia a la final y acabaron cayendo 4-2 en esa final del Mundial contra Francia en el 2018. También hay que tener en cuenta que ha ganado 4 Champions, 2 ligas, es decir, un jugador con un palmarés bastante importante. Y una cosa que yo quiero destacar es que Luka Modric, antes de debutar en el fútbol profesional, esto ya es tirando un poquito más atrás, cuando era niño, algunos equipos lo rechazaron de los pueblos de alrededor porque Luka Modric era muy bajito, y entonces una persona de confianza de Luka Modric, su primer entrenador en el equipo de su pueblo, por así decirlo, le dijo a Luka Modric que hiciese el pino después de finalizar los entrenamientos, y Luka Modric hizo eso y, oye, acabó creciendo su estatura, y bueno, esa estatura le llevó también a crecer como futbolista, y a día de hoy pues ya sabemos todo lo que ha hecho el bueno de Luka Modric. De un jugador del Real Madrid como es Luka Modric pasamos a un jugador que lleva en el FC Barcelona desde la temporada 2012-2013 como es
Jordi Alba, un futbolista que su debut en el fútbol profesional lo hizo en el Nàstic de Tarragona. Es cierto que estaba y pertenecía al Valencia, pero lo hizo en calidad de cedido en el Nàstic de Tarragona, y un equipo que él mismo siempre ha dicho que le tiene mucho cariño. Además creció muchísimo como futbolista. Fue su debut con la sub-21, con la selección española sub-21, gracias a la gran temporada que hizo en segunda división con el Nàstic de Tarragona. Luego llegó a primera división, donde debutó con el Valencia, en un Valencia de Unai Emery al que sorprendió bastante, y luego bien es cierto que ya llegó al Fútbol Club Barcelona, y aquí en el Fútbol Club Barcelona pues hasta día de hoy prácticamente ha sido el lateral izquierdo titular, un jugador muy importante en este Fútbol Club Barcelona, un jugador que ha ganado una Eurocopa, un jugador que ha ganado una Champions y un jugador que ha ganado nada más y nada menos que 5 ligas, por lo cual un jugador bastante importante en la historia del Fútbol Club Barcelona, que ya digo, llegó muy jovencito, con tan solo 23 añitos al Fútbol Club Barcelona, pero también tuvo un pasado, también tuvo unos inicios. Lo hizo en segunda división con el Nàstic de Tarragona y en primera división con el Valencia. Pasamos al siguiente futbolista, del que ya he hablado en el canal. Le hice un vídeo reportaje, por así decirlo, más exclusivo al bueno de Jaime Mata, un futbolista que empezó jugando en segunda división B con el Rayo Vallecano B, y luego está a día de hoy con el buen Getafe, pero además hay que tener en cuenta que ha jugado en Europa y que también ha debutado con la selección española. Este vídeo yo lo titulé Del bronce al oro, porque hay que tener en cuenta que es un jugador que empezó jugando en el barro, que empezó jugando en la segunda división B, estuvo andando y avanzando, por así decirlo, varios años en segunda división B, luego llegó a segunda, estuvo a punto de ascender a primera cuando consiguió el ascenso a primera con el Valladolid. Hay que tener en cuenta que ficha por el Getafe, y ya en el Getafe pues es un jugador que prácticamente es historia del Getafe, por así decirlo, porque al fin y al cabo ha formado parte de ese Getafe europeo que casi acaba cargándose al Inter de Milán, pero no pudo ser, por lo cual Jaime Mata, del bronce al oro de segunda división B, a jugar con la selección española y a jugar por Europa con el Getafe. Pasamos con el siguiente futbolista, Luis Suárez, un jugador que comenzó jugando en Nacional, en Uruguay, y a día de hoy está jugando en el Atlético de Madrid. Pero yo algo que quiero destacar es que siempre hablamos de Luis Suárez pues en clave Fútbol Club Barcelona, en clave Liverpool, en clave Ajax, pero normalmente nos olvidamos de cuál fue su primer equipo aquí en Europa, y fue el Groningen de la liga holandesa, de la Eredivisie, y por lo cual yo quería destacarlo también. Me había parecido bastante curioso. Es cierto que empezó a jugar en el fútbol profesional en Uruguay, en Nacional, pero en Europa el primer salto lo dio en el Groningen y ya luego fichó por el Ajax, un futbolista que en los últimos años ha sido el mejor 9 del mundo, aunque es cierto que ahora ya en estos últimos años va un poquito hacia abajo su nivel. Aún así veremos qué tal lo hace en el Atlético de Madrid, pese a todos los títulos que ha ganado 4 ligas, una Champions, una Copa América. Yo creo que hay que destacar que fue pichichi en la Premier League, que fue pichichi en la Eredivisie, es decir, en la liga holandesa, y que fue pichichi también en la liga española, algo que es bastante curioso que en estas 3 ligas fuese pichichi el uruguayo Luis Suárez. Y pasamos con el último futbolista ya, no quiero que se haga esto tampoco mucho más largo, un futbolista que comenzó jugando en el Sevilla y a día de hoy sigue en el Sevilla, como es el bueno de Jesús Navas. Podría haber sido todavía más bonito si no se hubiese marchado a la Premier League, porque sería toda una continuidad, comenzar en el Sevilla y prácticamente se va a retirar en el Sevilla, pero sí que bien es cierto que estuvo 4 años en el Manchester City, donde por cierto coincidió con el bueno de David Silva, pero también creo yo que esta salida le favoreció al bueno de Jesús Navas, porque al fin y al cabo Jesús Navas siempre, cuando comenzó a jugar y cuando a lo mejor lo veíamos en la selección española, era un jugador más revulsivo en España. En el Sevilla era un jugador muy vertical, muy eléctrico, que jugaba más en ataque. Pues bueno, en el City se fue convirtiendo a carrilero derecho, y a día de hoy lo conocemos al bueno de Jesús Navas como lateral derecho, para mí el mejor lateral derecho a día de hoy en la liga española, un jugador que con 34 años, a diferencia que los que he mencionado anteriormente, van todos un poquito ya hacia abajo su nivel, es comprensible, pues Jesús Navas va hacia arriba, y me parece muy curioso un futbolista que con 34 años te puede estar corriendo 90, 120, que 200 minutos seguidos, que a él le da igual y va a seguir rindiendo igual de bien. El duende de los palacios, un auténtico crack, el futbolista y capitán del Sevilla, que también entre otros trofeos tiene un Mundial, una Eurocopa, una Premier League y varias UEFAs con el Sevilla, así que bueno, un crack Jesús Navas.
Y nada, yo voy a dejar el vídeo por aquí, quiero leeros a vosotros por los comentarios si a lo mejor no conocíais el inicio de alguno de los jugadores que he mencionado, cuál os ha parecido el más curioso, cuál de estos futbolistas es el que más os gusta a día de hoy. También me podéis poner por los comentarios si creéis que conocéis algún jugador que a día de hoy sea muy famoso y que comenzase en un equipo que mucha gente o que a lo mejor no todo el mundo conoce. Todo eso lo podéis poner por abajo por los comentarios. Y como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!